Ya, entonces acá están viendo el Word. Voy a llegar a la última parte que estamos viendo, que sería el tema de simplificar. Voy a recordar un poquito lo que estábamos haciendo hasta llegar al nuevo método, que vamos a ver las dos formas que estamos trabajando. En este caso vimos la primera y ahora vamos a ver la segunda. Ya, entonces empezamos con el tema que simplificar es un método para encontrar una fracción equivalente más pequeña o de menos valor numérico, en este caso con números más pequeños, a través de la división. ¿Ya? Por eso cuando sea amplificar sería con multiplicación y en simplificar sería con la división. Entonces cuando trabajamos este tema de la división, aparece el primer método para simplificar, que sería el tradicional, que en este caso sería dividir por un mismo número, tanto el numerador como el denominador. Entonces, ese número que ustedes tienen que elegir, tienen que pensarlo para poder simplificar, es decir, por cuánto se van a poder. Ya acá tenemos el primer ejemplo, entonces, que fue 4/12, lo tenía que simplificar a su mínima expresión, que significa que no se pueda simplificar más. Entonces, la primera simplificación que se hizo fue esta. Se eligió el número 2 ahí para simplificar, porque los dos son números pares, el 4 es un número par y el 2 es un número par. Entonces, al simplificar, que sería dividir, divido por un mismo número. En este caso, 4 dividido en 2 me daría 2 arriba. Y 12 dividido en 2 me daría 6, obteniendo la nueva fracción que en este caso sería 2/6. Ahora, siempre se tienen que preguntar si esta nueva fracción que se generó se puede seguir simplificando o no. Ahí llegamos a los dos topes de la pregunta. Es decir, Sí. si se puede seguir simplificando, hay que simplificar obligatoriamente. Y si no, se va a llegar a una fracción irreductible. Ya, lo que hicimos en el ejemplo fue solamente en la parte de aquí comprobar si eran iguales o no. Entonces, esta que tengo acá y la final, lo que tenía que hacer era multiplicar cruzado y ver si es que eran iguales o no. Y en este caso resultó que eran iguales. Lo que tengo que pensar ahora es que esa nueva fracción que yo creé, si se podía seguir simplificando, y en este caso sí se podía, y se volvió a simplificar aquí abajito. Como el 2 y el 6 son números pares, se puede dividir de nuevo en 2 y en 2, obteniendo la nueva fracción que sería 1/3. Por ende, cuando yo compruebo la primera fracción, que era la original, que era 4/12, con 1/3 al multiplicar cruzado, como lo está en el ejemplo, como dio el mismo resultado, entonces está bien hecho todo el proceso. Ya, entonces más abajito eh, hicimos el mismo ejemplo, o sea, hicimos otro ejemplo con una sugerencia. Es decir, que cuando busquen ese número por el cual se puede simplificar, o sea, por el cual yo puedo dividir, siempre traten de buscar el número más grande para que tengan que hacer un proceso menos. ¿Qué pasó acá? Tenemos la misma fracción, 12/20 y 12/20. La diferencia es que arriba se tuvo que dividir 2 veces y abajo solamente dividimos una vez. Y eso pasa porque acá empecé por números más chicos a dividir, es decir, busqué un número para simplificar, que en este caso fue el 2, y el 2 simplifiqué, dándome como el resultado de arriba, 12 dividido en 2 me daría 6, 20 dividido en 2 me da 10, ¿ya? Y luego vuelvo a dividir acá, porque se podía simplificar, en 2, porque son números pares, entonces me quedaría 3 y me quedó 5, Y profe, ¿sí? ¿y qué pasaría si el resultado te da 6 y luego un 3? Pero necesito que me digas exacto el número. O sea, el resultado como Tiene eh, nombre, arriba 3, numerador y 3, abajo, ya 3/6. 3 sextos. Ya. Ahí tendrían que volver a simplificar, acá en este caso, dividido en 3 y abajo dividido en 3. En ese caso. Porque no se pueden 2, sí se pueden 3. Pero en este Ah, ya. caso era un 5. Sí, un 5 y acá no se podía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que lo que tienen que hacer siempre es tratar de buscar el número mayor que los divida.
Ya en este caso, si yo dividía por 4, simplemente hacía un solo resultado, o sea, llegaba directo al resultado. ¿Ya? Entonces, esa es la sugerencia que hay que hacer con este método. Ojalá que cuando busquen el número, busquen un número grande. O sea, si no pueden, van a tener que hacer esto varias veces hasta que no se pueda simplificar más. Ya, entonces estos fueron el primer método, que fue a través del método que se llama dividir por un mismo número, que sería el método tradicional, el que antiguamente se ocupaba mucho, bueno, el que se enseña generalmente. Ya, ahora les voy a enseñar el método que a mí me gusta. En este caso, el segundo método, hoy día estamos en la clase del 1 de junio, y sería el segundo método, lo puse así con letra B, sí, letra B, sería buscando factores para luego eliminarlos. Y en este caso, esto se llama factorización. Factorizando. Este va a ser el método. En este caso lo resumimos en la palabra factorizando. Esto tendrían que anotarlo ya en su cuaderno. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día, entonces, hoy día terminamos de explicar toda la primera parte. Con esto que les muestre ahora, con eso ya están listos. No les voy a dejar una tarea porque la tarea son las guías que ya deberían tener. Si no, tienen que ir a buscarla al colegio. O si no, las pueden ver en el grupo de WhatsApp, y las contestando. Si las contestan en el cuaderno, ustedes me dicen, profe, yo la contesté en el cuaderno, y me mandan fotos para yo dejar registro de eso. Y con eso yo los podría evaluar también, si es que fuese necesario, si es que no la han ido a buscar, o quizás si se les perdió una, de ahí también lo pueden sacar. Ya, entonces, recapitulando, estamos viendo métodos para simplificar. El primero era dividiendo y el que vamos a hacer ahora es factorizando. Entonces, para empezar, el factorizar es buscar factores de un número. En este caso, por ejemplo, como ejemplo, aquí, por ejemplo, podría ser encuentra los factores del 12. Entonces esto lo voy a anotar aquí mejor con negro. Ya, y lo voy a achicar un poquito, y esto ya sería parte de lo que es escrito. Ya, entonces, factorizando significa, la palabra factorizar es buscar factores de un número, que significa en este caso buscar multiplicaciones de un número, o multiplicaciones que me dan ese número. Entonces, ¿cuáles son los factores del 12 acá? Esta materia ya la vimos. ¿Cuáles son los factores del 12? 6, Ya, 6 por 6 por 2. 2, Ya, ¿cuál más? 2, 1, ¿Cuál más? 4 por 2, 4 por 3. 4 por 3. ¿Y el otro? 12 por 1. 12 por 1. Entonces, esto es lo que sería encontrar factores, ¿ya? Que prácticamente es lo que vamos a hacer ahora con este método. Ya es encontrar factores para poder dividir. Ya. ¿Se entendió? Es decir, cuando le hable de factorizar, lo que ustedes tienen que pensar es las multiplicaciones que me dan el número que me están pidiendo. Es decir, si les pido los factores del 12, ustedes tienen que buscar todas las multiplicaciones que dan 12. ¿Ya? Y estos son los factores. Anótenlo mientras yo sigo aquí anotando lo que vamos a hacer.
Deja de comer vaca. Deje anotado. Esto es lo que vamos a hacer. O sea, esto es lo que vamos a hacer en palabras cuando lo veamos ahora en el ejemplo. Entonces, para aplicar este método en la simplificación, o sea, para aplicar la factorización en la simplificación, lo que vamos a hacer es buscar los factores del numerador y los del denominador, y aquellos factores que se repitan en ambos se pueden eliminar para así dejar el número simplificado. Entonces, como ejemplo, de ahí lo voy a explicar, y también van a darles tiempo para que lo anoten. Simplifica la siguiente fracción. No, simplifican la siguiente fracción hasta lograr la irreductible. Ya, entonces aquí voy a anotar una fracción, que era en insertar, ecuación, y acá donde dice fracción. Y ahí esta la voy a mover a la izquierda. Entonces tengo la fracción 12. No, espera un poquito, dejen ver cuál era el número de arriba. Era 4 doceavos. O voy a poner 6 16avos. Ya. Les dejo un tiempito para que anoten. A ver, déjenme achicarlo un poquito. Ahí. Ya les doy un tiempito, no tanto, para alcanzar a hacer esto rapidito. Recuerden que si no alcanzan a anotar, más o menos empiecen a escribir y si les falta por anotar, dejen el espacio, más o menos calculen cuánto les faltará. ¿Ya listo? No, profe, todavía no. Ya, los espero. Ya. A ver, ¿está el micrófono? Sí, tengo el micrófono activado. Ya. Voy a bajar un poquito. Ya para ir haciendo la parte del ejemplo. Ya, para ir ahí la voy a explicar. La voy a ir anotando por mientras. Voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor. Ahí. Ya. Ahí lo que tienen que hacer es eso. Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean un poquito mejor.
los que están con teléfono, y de ahí los voy a explicar muy, muy lentamente. Mientras lo anotan, voy a ir a buscar el ejemplo que hicimos en esta materia. Esperen un poquito. Creo que era la clase 4. A ver. Ya, sí, era la clase 4. Pero un poquito la moví, ahí lo evaluó. Ya, ¿pueden poner atención a la parte Listo. numérica para explicarles muy lento? Profe, ya terminé todo. Ya. Vamos a ir paso a paso hasta que se entienda, ¿ya? En ambos métodos tienen que, obviamente viene la parte de pensar lo que están anotando. O sea, no es llegar y como hacer una multiplicación que es de memoria prácticamente o de suma rápida. No, acá hay que pensar y escribir bien los números que van a anotar, tanto en el método de elegir el número, en este caso dividir por un mismo número, como en el de factorizar. ¿Ya? Entonces tengo que explicarle esto muy detalladamente, lento, hasta que se entienda. ¿Ya? Ambas simplificaciones son válidas. El que tenga más habilidad con división y lo puede hacer como en el primer método, lo hace así. La otra persona que lo va a hacer un poco más largo, pero más seguro, sin tener que dividir, lo va a tener que hacer con este método. ¿Ya? Ambos tienen su dificultad, obviamente, pero la idea es que conozcan ambos y después elijan cuál van a utilizar siempre. ¿Ya? Por habilidad matemática, los que sean más rápidos calculando, se les va a hacer mucho más fácil este que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Porque simplemente es descomponer y borrar, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Ya. Entonces, vamos a volver a explicar la primera parte, que sería esta parte de acá. Entonces, el método dice buscando factores para luego eliminarlo. A esto lo vamos a conocer como una, como la palabra factorizando o factorización. ¿Ya? Entonces, factorizar significa buscar los factores de un número. Y en este ejemplo que hicimos aquí, que el ejemplo decía encuentra los factores del 12, que sería buscar todas las multiplicaciones que me dan 12. Entonces, por ejemplo, la factorización del 12 podría ser 6 por 2, 4 por 3 o 12 por 1. Eso es lo que es factorizar. Buscar una tabla que me dé el número que me están preguntando. Entonces, en el método, que es lo que vamos a hacer aquí, dice, para aplicar este método en la simplificación, lo que haremos es buscar los factores del numerador y del denominador. Y aquellos factores que se repitan en ambos se pueden eliminar para así obtener el número simplificado. Entonces lo que vamos a hacer acá arriba era que el número 6 voy a buscar unos factores del 6 y del número 16 también voy a buscar unos factores. Y lo que hice acá en esta parte fue hacer la descomposición prima, que esa materia fue la que trabajamos en las primeras guías, o sea, lo que trabajamos prácticamente en abril y mayo, que sería esta guía de acá, que se las muestro. En este caso, guía de factores y múltiplos, que fue esta guía, por ejemplo, donde aparecía este ejercicio y donde estaba este ejercicio que está aquí, estos. ¿Ya? Donde dice, descompone hasta encontrar los factores primos de los siguientes números. Es decir, aquí lo que teníamos que hacer era buscar una multiplicación que me dé 16. ¿Cuáles podría ser en este caso? 8 por 8. No. 8 por Ah, no, 8. 8 por 2. 8 por 2.
Y lo que había que hacer acá era ir descomponiendo los números cada vez que se podía, pero sin considerar los números primos. Como el 12 es un número primo, ese número no se puede descomponer. Entonces lo que hacíamos era bajarlo, pero el 8 sí se puede descomponer. ¿En cuánto? Otra tabla que me dé 8. 4 por 2. 4 por 2. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos? El 4 se puede descomponer, el 2 no se puede y el 2 no se puede. Entonces el 4 lo descompongo. ¿Qué tabla me da 4? 2 por 2. 2 por 2 por este 2 que no se puede descomponer y por este 2 que está acá. Entonces la descomposición prima del número 16 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Entonces, esto es lo que estoy haciendo, es descomponiendo en factores primos el número 16. ¿Para qué? Para que cuando yo disponga los factores primos del 6, que en este caso la única descomposición prima que me da en el 6 es 3 por 2, yo pueda borrar los números que son iguales, los que se están repitiendo. Entonces, este 2 se va a borrar con un 2. Como ya no se puede borrar nada, porque ya no hay nada más que se repita, se anotan los resultados. Entonces, 3, quedó 3 anotado y acá apareció este 8. ¿De dónde apareció ese 8? De los 2 por 2 por 2 por 2. Eso, 2 por 2 por 2. Porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 da 8. De ahí apareció. Entonces ahora que ya les mostré lo que era la factorización prima, podemos volver a explicar esta parte del ejercicio. El método consiste en descomponer un número, que sería descomponer el numerador, que está acá, descomponer el denominador y volverlo a descomponer hasta que no se pueda más. Es decir, hacer la descomposición prima tanto arriba como abajo. Y una vez que está hecha, se puede ir borrando los números que en este caso se repiten. En este caso el 2 se puede borrar con el 2 y quedaría solamente un 3 arriba y la multiplicación de abajo, que sería 2 por 2 por 2, 8. Ya, voy a hacer otro ejemplo acá, al tiro. De ahí lo anotan, ¿ya? Voy a poner otro número. Voy a poner, por ejemplo, el 20 y abajo voy a poner el 15. No, pongamos el 40, ¿no? A ver, pongamos el 40 para que sea más grande. Ya. Entonces, ¿qué multiplicación me da 20? 10 por 2. Ya. 10 por 2. ¿Qué multiplicación me da 40? 20 por 2. Ya, 20 por 2, 4 por, o sea, 4 por 10, por ejemplo, 8 por 5, etc. Ahora voy a volver a descomponer los números. Es decir, trato de descomponer el 10 y trato de descomponer el 2 que está arriba. ¿El 10 se puede descomponer? Sí. ¿En cuánto? Por 5. 5 por 2. 5 por 2 y por 2 porque está el 2 de acá. ¿El 20 lo puedo descomponer? Sí. Por Sí. 10. ¿Ya en cuánto? 2 por 10. Ya, 2 por 10 y por 2. Ahora, habían otras formas, pero tengo que seguir hasta que no se pueda descomponer más. Arriba ya no se puede descomponer porque el 5 es un número primo, el 2 es un número primo y el 2 es un número primo. Abajo, el 2 es un número primo, ahora viene el 10. ¿El 10 se puede descomponer? Sí. ¿En Sí. cuánto? 2 por 5. 5 Por por 5 2. por 2. Ya. Y ahora por 2, que era el 2 que tengo aquí, este de acá, el último. Ya, y ahora puedo borrar los números, porque ya no puedo descomponer ninguno, los que se repiten. En este caso, acá tengo 2, 2, que podría borrar con 2, 2 que tengo acá. Y aparte tengo un 5 arriba y un 5 abajo. Entonces este 5 se puede borrar con este 5. Y entonces ahora viene el resultado de la simplificación. Si arriba no me quedó nada, porque lo borré todo, anoto el número 1. Y abajo, ¿qué número me quedó solo?
1. El 2. El 2. Entonces, la simplificación de 20/40 va a ser 1/2. La simplificación de 6/16 va a ser 3/8. Voy a hacer otro ahora. Profe, Espera, voy a hacer otro. Hasta vamos a hacer unos 3. De ahí le voy a dejar el tiempo para que la anoten y con eso terminamos. Quiero que entonces, quede claro. profe, hay que... Ya voy a poner otra fracción. Por ejemplo, 18 21avos. Ya, entonces ahora. Eso se copia. Sí, pero quiero que lo vean primero, después lo copian. Ya, díganme ahora una multiplicación que me dé 18. 9 por 2. 9 por 2. Y una multiplicación que me dé 21. 7 por 3. 7 por 3. 7 por 3. Ya. Ahora, arriba, ¿cuál se puede descomponer? El 6 y el 16. No, pero ¿a dónde hay un 6 y un 16? El 9. El 9. Ah, el 9 El 9, ¿en cuánto? en 6. Sí. En 3. Por 3. 3 por 3. Y después ahí viene por 2. Y abajo, el 7 se puede descomponer. No. No. Y el 3 No. tampoco. Entonces ahí ya está descompuesto todo. Entonces ahora debo anotar lo que se pueda borrar. ¿Cuál se puede borrar? ¿Cuál se puede eliminar? El 3. El 3 con el 3. El El 3 cinco. de arriba con el 3 de abajo. Abajo. ¿Qué me va quedando entonces? Arriba solamente me va a quedar 3 por 2. ¿Y 3 por 2 cuánto es? 6. 6. 6. Y abajo me queda solamente el 7. 7. 7. Entonces ahí quedó simplificado. Entonces en este caso no estamos ocupando la división, sino lo que estamos ocupando es la multiplicación, pero hay que saber usar el método. O sea, si se equivocan al descomponerlo van a tener malo. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es esto, que es la descomposición en factores primos, que esto fue lo que hicimos, recordando el tema, con la guía pasada de la primera unidad, que era hacer esto. Voy a hacer otro ejemplo. Ya, voy a poner otro. 2 más y con eso terminamos. De ahí les voy a dar tiempo para que lo anoten y con eso ya se pueden retirar. La idea es que quede claro al tiro este ejemplo. Voy a poner un número más grande. Por ejemplo, el 48. Ah, no, deja anotarlo como fracción. Espera un poquito. Acá abajito. 48 y abajo le voy a poner 30. Ya. Entonces, ¿qué multiplicación me sirve para el 48? ¿Qué número o cómo lo descompongo? 6 por 8. 6 por 8, bien. Y el 30. 10 por 3. Ya. 10 por 3. Y ahora Por 5. vuelvo a descomponer arriba. ¿El 6 se puede descomponer? Sí. ¿Ya en cuánto? 2 por 3. 2 3 por por 2. 3 o 3 por 2. ¿Y el 8 se puede descomponer? Por 2. Ya, en 4 por 2. Y ahí terminé arriba. Abajo, ¿el 10 se puede descomponer? 5 por Sí. 2. 5 Por 2. por 2. Y el 3 no se puede, así que se anota. Ahora, arriba de nuevo, ¿se puede descomponer el 2? No. ¿Se puede descomponer el 3? Tampoco. Y el No. 4 sí se puede. Sí. ¿En cuánto? 2 por 2. 2 por 2 2. por 2. Y después viene este 2 de aquí, que está ahí. Y ahora abajo no se puede descomponer el 5, no se puede descomponer el 2, ni tampoco el 3. 3. Ahora debo borrar lo que se repite. Se está repitiendo el 2 y el 3. Sí. Entonces estos dos los puedo borrar y estos dos los borro. Entonces ahora me quedaría solamente lo que va quedando. En este caso, arriba me quedaría 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es eso? 6. No, no es 6. 8. O sea, 8. 8. Y abajo solamente me Y queda abajo el 5. 5. Y ahí 5. está simplificado. ¿Ya? Muy bien. Sí. Ya. Ahora,
con este ejemplo de aquí, vamos a hacer la sugerencia. Aquí le voy a escribir la sugerencia, porque cada método tiene su sugerencia. Sugerencia. En este caso, lo voy a escribir más chiquitito para que alcance. La sugerencia. Siempre al buscar los factores, se debe intentar anotar los mayores o anotar números que se repitan tanto en el numerador como como en el denominador. Lo voy a anotar acá ahora con Entonces, profe, sí. y anotámosle el ejemplo ahora. No, todavía no. Entonces lo que voy a hacer es tomar este mismo ejemplo acá, pero voy a cambiar la estrategia. Es decir, en vez de poner ahora, como puse acá, 6 por 8, ese lo voy a dejar igual. Pero abajo no voy a escribir 10 por 3, sino necesito una tabla grande que se repita con arriba. O sea, que tenga la tabla del 6 o que tenga la tabla del 8. ¿Cuál podría ser abajo? Que no sea 10 por 3. 6 por 5. 6 por 5. Y eso es lo que estoy buscando. Esa es la sugerencia. Esta es la sugerencia. Es decir, que busque números que estén arriba y abajo y que sean números grandes para llegar y eliminarlo. Es decir, si yo me doy cuenta de eso, yo podría borrar de inmediato este 6 con este 6 y llego al tiro al resultado final, que en este caso sería 8 quintos. Perdón, déjenme aquí anotar 8 quintos, que fue lo mismo que logré acá. Entonces, la sugerencia para este método es tratar de descomponer, pero cuando voy descomponiendo, tratando de anotando números grandes para eliminarlos al tiro y no tener que hacer una subdescomposición más chiquitita. Entonces así van a ahorrar tiempo. ¿Ya? Entonces cuando busquen los números, traten de buscar números que estén en la primera descomposición arriba y abajo. Y esos números lo pueden ir borrando. ¿Ya? O sea, tomando otro ejemplo ahora, voy a poner acá. Voy a hacer varios ejemplos y con todo eso lo anotan después. Voy a poner acá, por ejemplo, 14 y 35. Ya. Necesito entonces ahora una tabla que me dé 14 y una tabla que me dé 35. 7 por 2. Ya, 7 por 2. Y 5 por 7. Por 2. Y en este caso, 5 por 7. Y ahora, en este caso, como son números Se primos, borran los 7. se borran los Y 7. es 5, 2 por 5. O sea, 2 quintos. 2 quintos. Bien, se borran los 7 porque se están repitiendo y se anota lo que quedó. En este caso así. Ay, perdón. Acá 5. Y como último ejemplo, a ver, voy a poner un número que tenga varios factores. El 24 y 36. Este está bueno. Porque tiene varios factores. Ya, ¿qué tabla pongo arriba? 6 por 4. 6 por 4. Y abajo tengo que poner, ojalá una tabla que tenga el 6 o una tabla que tenga el 4. 6 por 6. 6 por 6. Como también pude haber puesto 4 por 9. ¿Ya? En este caso, como dijimos, 6 por 6, porque estamos poniendo números grandes. Y en este caso ya de inmediato podría borrar este con ese con ese o el de al lado y anotar los números que voy a poder descomponer ahora. En este caso, 4 sextos. 4 sextos. Pero yo sé que esos números se pueden descomponer. Pues entonces el 4 se puede descomponer. Sí, Sí, en este caso en 2 por por 2. 2. Y el 6 se puede 2 por 2. descomponer en 3 por 2. Y ahora ya sería la última Sí. borrado, que sería borrar un 2 con otro 2. 2 por 2. Y Y ahora, sería 2 tercios. 2 tercios. Y si yo hubiese sido mucho más habilidoso para, en este caso, con las tablas, por ejemplo, voy a anotar el mismo ejemplo, pero voy a poner un número más grande que el 6. Voy a poner la tabla más grande que me sirve.
Y por eso les digo que en ambos métodos depende de su habilidad para el tema del cálculo. ¿Qué multiplicación me sirva aparte del 6 por Arriba. 4? La más grande, la multiplicación más grande. La tabla 2 por 12. 2 por 12. Entonces abajo también debería tener una tabla que tenga el 2 o el 12. Como estoy buscando números grandes, tengo que 2 buscar... por 4, o sea, 12 por 4. No, 12 por 4 es 48, casi. 12 por 3. 12 por 3. 3. Ya, y 12 ahí por 3. ya pillé este y se borra el 12 con el 12. Entonces, ¿qué va a quedar ahora? Arriba me va a quedar el 2 y abajo me va a 3. quedar el 2 por 3. 6. Y llegué a la misma O sea- respuesta que el ejercicio de arriba. Entonces, este método, como lo ven, puede ser largo, como aquí, si es que no se dan cuenta de la sugerencia de buscar números e irlos borrando al tiro. Entonces, esa es la parte de la habilidad que deberían tratar de desarrollando si es que lo van a hacer con este método cuando les pida hacer una simplificación. ¿Ya? Ambos métodos son válidos. Yo no le voy a decir, le voy a poner el mismo puntaje por cómo lo hagan. La idea es que uno de los dos lo sepan hacer bien. Es decir, si quieren hacer con el tema de dividir, lo hacen dividiendo, pero obviamente tienen que elegir bien el número por el cual van a dividir. O haciendo la factorización, pero que siempre tienen que llegar a un número que ya no se pueda simplificar más. Entonces, para eso se ocupa la factorización. ¿Ya? Entonces, cuando lo en rojo son los números que son iguales arriba y abajo y eso se pueden borrar por medio, se borran ahora porque le estoy diciendo. El siguiente semestre les voy a dar la razón por cuál se están borrando, que sería ocupar la división y ¿Es el multiplicación de otro fracciones. mes? ¿Ya? O sea, el segundo semestre vamos a ver ese tema. Ya. Ya, entonces ahora les voy a dar tiempo para que anoten esto. Si mejor, o también se los voy a dar en Pero, foto profe. en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ya lo copié todo. ¿Ya ahí lo entendiste? Una cosa es copiarlo y otra cosa es entenderlo. Yo sí lo entendí. Yo lo entendí. Sí, es práctica. O sea, cuando vean la guía, traten de ir haciendo un método y el otro, vayan turnándose, ¿ya? Cosas que si les dan los mismos Profe. resultados, está bien. Si es que lo pueden Ese Profe, ahora yo lo voy a hacer, yo lo voy a anotar por la, o sea, esto lo va a mandar sí, al lo voy a grupo de enviar al Madrid. grupo. Sí, yo creo que con esto vamos a terminar. Lo voy a Ok, enviar mejor al ahora me voy grupo. con mi mamá. ¿Ya? Profe. Porque, ¿sí? ¿Ese ejercicio están en alguna guía? No, son los ejemplos que lo fui dando ahora. Ah, ya. Ya, miren, vamos a ver esto para que noten acá, como casi todos están en el grupo de WhatsApp, de hecho están todos, voy a enviar las fotos para que lo anoten con calma, para que no hay que estén esperando, cosa que ya se pueden ir retirando, como igual empezamos tarde. La idea de este método es que ahora se los mostré en la clase del viernes, lo vamos a volver a repasar lentamente. Como les digo, si lo entendieron al tiro, cuando hagan ejercicio en su guía de simplificación, intenten hacerlo con esto, o si ya los hicieron con el otro, al ladito tienen espacio, yo creo, para intentar hacerlo con este método. Y si lo hacen, mejor, porque así están practicando los dos. Y los dos van a servir siempre, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, para que ya se vayan retirando algunos por el tema de la hora, como llegué atrasado, le voy a enviar la foto a los grupos, cosa que de ahí los copien, ya, con calma. Y el viernes vamos a hacer el repaso de esto de nuevo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, le envío entonces la foto Sí, al profe. grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahí van a estar todos, lo envío de inmediato. Bueno. Voy a dejar de grabar entonces.